Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Vamos a esperar 2 segunditos más y ya arrancamos. Bien. Ojo con eso, porque balanceamos la cantidad de átomos que hay, tanto de reactivos como de productos. No se igualan las masas. No es que va a haber la misma cantidad de gramos de un lado que de gramos del otro. ¿Vamos? Claro. No. Fíjense que nosotros cuando balanceamos, cuando yo les expliqué en estequiometría que balanceamos, contábamos los átomos que hay de reactivos y los átomos que hay de producto. No significa que los pesos se igualan los pesos, lo que se iguala son los átomos que hay de cada lado, como agregando coeficientes estequiométricos. Así que por eso puede ser que no te haya dado. Bien, entonces arranquemos. Vamos a terminar con lo que nos quedó de estequiometría de ayer, así no los saturaba tanto. Justamente vamos a hacer el ejercicio 36 de la guía, que es el que nos había quedado. Habíamos hecho, voy a volver para atrás por las dudas. Habíamos hecho el 35, ¿verdad? Sí. Habíamos hecho el 35, sí. Sí. Calculamos las moléculas y bien, hasta acá habíamos llegado, así no lo saturaba tanto. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio 36 de la guía. Este nos dice, el cobre reacciona con el ácido sulfúrico según la siguiente reacción. Cobre con ácido sulfúrico que nos da anhídrido sulfuroso y ¿cómo se llama este compuesto? O mejor dicho, ¿a qué familia pertenece este compuesto? Primero. Antes de nombrarla, ¿qué familia? Es una oxisal, perfecto. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa oxisal? Fíjense en la tabla de cationes y aniones. El anión, que es el no metal más el oxígeno. ¿Con qué estado de oxidación está el cobre? Sí, con el más chico o el más grande, porque tiene 2 estados de oxidación, que es más 1 y más 2. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa sal? Practiquemos nomenclatura. Sulfato de cobre. Sulfato está bien, de cobre no. Porque el cobre, por lo que acabo de decir, no tiene un único estado de oxidación, sino que tiene 2 estados de oxidación. Más 1 y más 2. Perfecto, Andrés, es sulfato cúprico. Porque está de los 2 estados que tiene el cobre, que les acabo de decir, más 1 y más 2, está con el mayor de los estados de oxidación, con más 2, entonces, oso-ico, cúprico. Perfecto. Entonces, dijimos que así vamos repasando la nomenclatura. Entonces, el cobre reacciona con el ácido sulfúrico según la siguiente reacción, el anhídrido sulfuroso y sulfato cúprico y agua. Nos da la reacción y nos pregunta cuántos moles de sulfato cúprico se formarán a partir de 200 gramos de ácido sulfúrico. Y el punto B nos pregunta cuántas moléculas de anhídrido sulfuroso se obtienen partiendo de 30 gramos de cobre. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar la ecuación, vamos a pasar la reacción química y vamos a corroborar
de que tenemos lo mismo de un lado que del otro en cuanto a átomos. Recuerden, no al peso. Bien, ¿tengo lo mismo de un lado que del otro? No. Perfecto, no. Por lo tanto, corroboramos de que efectivamente esta ecuación no está balanceada y antes de hacer cualquier cálculo o lo que sea, primero balanceamos la ecuación siempre, pero siempre, pero siempre, previo a cualquier cálculo, ya sea de estequiometría, de equilibrio, de lo que sea que estén viendo, balancean la ecuación. Entonces, los escucho, un 2 adelante de dónde. Acá es lo que yo les digo siempre, no hay una regla fácil, ¿sí?, para balancear ecuaciones. Lo que sí hay que tratar de hacer es tratar de no, tipo, ¿qué suele hacer uno? Arrancar con esto, como leemos de izquierda a derecha, tipo, arranca con el cobre, bueno, y empieza a modificar el cobre. No, vayan como corroborando. Ahí voy leyendo. 2 adelante el ácido, 2 adelante el ácido sulfúrico y 2 en el agua, 2 en el agua y 2 en el ácido y un 2 adelante del agua. Perfecto. Así es como hay que balancearlo. Entonces, ponemos un 2 adelante del ácido. ¿Por qué? Lo que podemos hacer es, del lado de los productos, vemos que tenemos un átomo de azufre, 2 átomos de azufre, por lo tanto, agregando un coeficiente estequiométrico adelante del ácido, hace que del lado de los reactivos tengamos 2 átomos de azufre. Ahora tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, y de este lado tengo 2, bueno, pongamos un 2 adelante del agua, y de esa forma, además, ya queda también balanceado el oxígeno, porque 2 por 4, 8. Tengo 2 y 4 son 6. 2 por 1, 2 y 6, 8. Uno de cobre, uno de cobre. Los dos de azufre de este lado, azufre y azufre, hidrógeno y oxígeno, quedó balanceada la ecuación. Entonces, recién ahora podemos hacer cualquier cálculo de estequiometría. Entonces, vuelvo a recalcar, yo ya sé que lo dije hasta el hartazgo, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es un error súper común. Lo resuelven bien, pero no está balanceada la ecuación. Si la ecuación no está balanceada y ustedes hacen los cálculos, puede estar muy bien planteado, pero el número va a estar mal. Entonces, si la ecuación no está balanceada, el ejercicio se considera mal. Entonces, por favor, revisen si la ecuación se las dan balanceada, corroboren de que esté bien balanceada, y si no está balanceada, la balancean. Sí o sí. Bien, entonces recién ahora podemos hacer algún cálculo. El punto A nos pregunta cuántos moles de sulfato cúprico se formarán a partir de 200 gramos de ácido. Entonces, la pregunta que hago siempre, ¿qué información nos brinda esta ecuación química, esta reacción balanceada? Entonces, yo sé que a partir de 2 moles de ácido sulfúrico se genera un mol de sulfato cúprico. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la ecuación. Es la información que me da la reacción balanceada, la estequiometría de la reacción. Cuando reacciona un mol, reaccionan 2 moles y se forma un mol y 2 moles. Vamos a las especies que intervienen o que nos están preguntando en este caso. Cuando dice cuántos moles de la sal se forman a partir del ácido. Entonces, cuando reaccionan 2 moles de ácido, se forma un mol de la sal. Como el dato me lo está dando en gramos, vamos a decir lo mismo, pero en gramos. Para ello, necesito calcular el peso de un mol de ácido sulfúrico. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos en la tabla. Esto nos da 98 gramos el peso de un mol. 98 gramos mol. Entonces,
Ahora vamos a decir lo mismo ya, pero en gramos porque el dato está en gramos. Cuando reaccionan 196 gramos de ácido sulfúrico, se genera un mol de sulfato cúprico, un mol de la sal. ¿Se dan cuenta por qué 196? Estoy repitiendo lo mismo que les decía. Cuando reaccionan 2 moles se genera un mol, ahora lo digo en gramos. Cuando reaccionan 196, que es el peso de 2 moles, o sea, 98 por 2, se genera un mol. Cuando reaccionen los 200 gramos de ácido, se van a generar, ¿cuántos moles? Esto por esto dividido esto. 1,02, perfecto, Valentina. 1,02 moles de sulfato cúprico. El punto B nos pregunta, ¿cuántas moléculas de anhidro sulfuroso se obtienen partiendo de 30 gramos de cobre? ¿Cuántas moléculas, no? No moles. No mol de moléculas. ¿Cuántas moléculas? ¿Cómo plantearían esa regla de 3? ¿Cómo se les ocurre o qué les dice la estequiometría de la reacción? Les doy la ayudita, el peso del cobre, el peso atómico, porque el cobre es un átomo, no una molécula, por eso ponemos el peso, sería el peso molar, lo correcto. ¿Cómo plantearían esa regla de 3? Yo lo que haría sería poner el peso molecular del cobre. Molar. Molar, perdón, el peso molar. Y ¿Sí? por la cantidad de átomos, o sea, que me da un mol de SO2, ¿cómo se llama? Del anhidro sulfuroso. ¿Átomos o moléculas? Sulfuroso. Moléculas. Perfecto. O sea, por el número de Avogadro. Ahí está, ahí me gustó más. Ahí y abajo la regla de 3, haciendo 30 gramos. Con 30, perfecto. Hay unos pequeños errores de precisión de vocabulario que falta, pero más o menos estuvo. Constanza, te voy corrigiendo. Mejorando. Bien, vamos bien. Habría que corregir el vocabulario correcto, porque es el peso molar, no son átomos de anhidro sulfuroso, no es CO2 primero, es anhidro sulfuroso, no es átomo, sino que moléculas. Perfecto, Jacinto. Voy corrigiendo a Constanza, que puso 63,5, una molécula, no es una molécula, son pesos 6,022 por 10 a la 23, perfecto, que te diste cuenta. Ezequiel, perfecto, esa sería la regla de 3. Entonces, si 63,5 gramos de cobre, o sea, un mol de cobre, cuando reacciona un mol se obtiene, ¿cuántas moléculas? Las que hay en un mol, porque cuando reacciona un mol se obtiene un mol. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de anhidro sulfuroso es molécula. Cuando reaccionen los 30 gramos de cobre o partiendo de los 30 gramos de cobre, 2,85 por 10, 2,84. Me da a mí, más menos, perfecto. Por 10 a la 23, nos dio lo mismo, Juan. Sí, no importa, a ver, 84, 85, es parte del redondeo seguramente. Moléculas de anhidro sulfuroso. ¿Se entendió? ¿Fácil? Tiene su maña. Tiene su maña, tal cual. Sí, señor. ¿Qué hay que entender de esto? De este tipo de ejercicios, la parte complicada es leer la estequiometría, darse cuenta de que en la reacción está toda la información.
Fíjense que siempre, lo que les decía, la fila de arriba en la regla de 3, la sacamos sí o sí de leer la estequiometría. Entonces hay que entender, por eso recalco siempre, qué información nos brinda la reacción química, o sea, entender la estequiometría de la reacción. Bien, hagamos otro ejercicio. Este ejercicio es ejercicio extras. Fíjense que los que no tengan numeritos son ejercicios que les traigo yo extras para completarlos de la guía. Este ejercicio dice, una forma de obtener cloruro de potasio es a partir de la descomposición del clorato de potasio. Como producto secundario se obtiene oxígeno gaseoso. Calcula A. ¿Cuántos gramos de oxígeno se produce si se descomponen 9,12 gramos de la sal? Y B. ¿Cuántos gramos de clorato de potasio deben descomponerse para liberar 2,5 gramos de oxígeno? Este ejercicio claramente nos está pidiendo saber nomenclatura y formación de compuestos. Este tipo de reacciones no es como las que vimos de un hidróxido con un ácido que da una sal, pero no son tan complicadas. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es seguir la literalidad de lo que nos está diciendo. Por ejemplo, dice, para obtener cloruro de potasio, se obtiene a partir de la descomposición de clorato de potasio. Entonces, lo primero que vamos a escribir es la fórmula química del compuesto del clorato de potasio. Dice que se descompone para obtener cloruro de potasio y como producto secundario se obtiene oxígeno gaseoso. Sabemos que el oxígeno gaseoso es molecular, es una molécula diatómica. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Se dan cuenta? No es una reacción de las que comúnmente veamos, pero la podemos escribir tranquilamente siguiendo la literalidad del enunciado. El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y como subproducto, oxígeno. ¿Puedo hacer algún cálculo o algo? ¿Puedo arrancar a calcular lo que sea? No, ¿qué tengo que hacer? Balancear, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Esto directamente no los toco por las dudas, pero acá ya tengo 3, acá tengo 2. Lo que les decía, lo que podemos buscar es un múltiplo para tratar de llegar a más o menos lo mismo. Podemos agregar un 2 delante. Perfecto, Andrés. Un 2 adelante del clorato de potasio, 2 por 3, tengo 6 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, agregando un 3 del lado del oxígeno, ahora tengo 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6. Tengo lo mismo. Al haber agregado este coeficiente estequiométrico, ahora tengo 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloro del lado de los reactivos, solamente uno de cada uno del lado de los productos. Entonces, agregamos un 2 del lado del cloruro, está bien, al cloruro de potasio, y ahora sí ya tenemos lo mismo. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. 2 de potasio, 2 de potasio, 2 de cloro, 2 de cloro. Ahora sí, recién ahora, podemos calcular lo que nos pregunta. Nos dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se producen si se descomponen 9,12 gramos de la sal? ¿Cuántos gramos de esto cuando se descomponen 9,12 de esto? Entonces, yo de leer la estequiometría de la reacción sé que cuando se descomponen 2 moles del clorato de potasio, se obtienen 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. El ejercicio nos lo está dando en gramos, por lo tanto, calculemos los pesos molares. El clorato de potasio, ¿cuánto les da? De paso, practicamos calcular pesos. Oxígeno es 16, cloro es 35, el potasio creo que es 23.
20, potasio 39, 23 el sodio, siempre me confundo. 244, 126,6, ya no me gusta un 6, 122. Ahí está. Acuérdense que coma 1, 2, 3 y 4 redondeamos para abajo, coma 5 lo dejamos tal cual, coma 6, 7, 8 y 9 redondeamos para arriba. Hago una aclaración para Andrés que puso 122,6. Si usas 122,6 está perfecto, no va a estar mal. Probablemente cuando tengas que marcar el multiple choice no te dé exacto, te dé más menos. Tipo el 84 y el 85 que nos dio recién, así. No te preocupes, no es que va a estar mal. Así que, pero sí 122, no 244, porque estamos calculando el peso de un mol. El del oxígeno, 32 gramos mol. 16 es el peso atómico del oxígeno. Esto es una molécula que está formada por 2, son 32. Entonces, sabiendo que cuando se descomponen 2 moles del clorato de potasio, se generan 3 moles de oxígeno, vamos a decir lo mismo en gramos, porque el dato me lo da en gramos y me está pidiendo los gramos. Ahora sí, Sergio, cuando se descomponen 244 gramos de clorato de potasio, que es básicamente el peso de 2 moles, es multiplicar el peso de un mol por 2, porque la reacción me está diciendo que se descomponen 2 moles. Entonces, cuando se descomponen 244, se generan 96 gramos de oxígeno, que son los 3 moles, o sea, es 32 por 3. Cuando se descompongan los 9,12, X. Esto por esto, dividido esto, a mí me dio 3,59 gramos. ¿A alguien le da distinto? Ok, tomar ese silencio común no nos dio exactamente lo mismo hasta con el 59. Perfecto. Bien, el punto B nos pregunta cuántos gramos de clorato de potasio, o sea, de el reactivo, deben descomponerse para liberar 2,5 gramos de oxígeno. Entonces, yo sé que para liberar 3 moles de oxígeno, necesito que se descompongan 2 moles de la sal para liberar los 2,5, ¿cuánto? Es mucho más fácil leerlo con los moles. Entonces tengo que decir lo mismo en gramos, primero porque me pregunta en gramos y porque el dato me lo da en gramos. Entonces, cuando se liberan 3 moles, cuando se descomponen 2, vamos a decirlo en gramos, se liberan 96 gramos de oxígeno cuando se descomponen 2,44 gramos de clorato de potasio. Para que se liberen 2,5, necesito que se descomponga esto por esto dividido esto. A mí me dio 6,35 gramos de clorato de potasio. ¿Se entendió? Algo fácil, 6, perfecto. Bien. No era complicado el ejercicio, había que más o menos interpretar. O sea, la parte complicada, si quieren, es la parte de formación de los compuestos y balancear. Bien. Otro ejercicio extra de la guía, nos dice, el hierro se puede obtener por aluminotermia según la siguiente reacción. Nos dice, aluminio que reacciona con magnetita, esta es una mezcla de óxidos, es
la mezcla de óxidos con estado de oxidación más 2 y más 3, es la magnetita. Se obtiene el óxido de aluminio y el hierro. Y nos pregunta, ¿cuántos moles de aluminio se necesitarán para la reducción total de 4,8 moles de magnetita? El punto B nos pregunta, ¿cuántos gramos de hierro se producen cuando se forman 3,33 moles de óxido de aluminio? El punto C nos pregunta, ¿cuántos moles de magnetita se necesitan para que reaccionen totalmente 432 gramos de aluminio? Bien, lo primero que hacemos es corroboremos la reacción. ¿Está balanceada esta ecuación? Tengo lo mismo de un lado que del otro. ¿Está bien balanceada? Bien balanceada. Perfecto. Entonces, fundamental controlar eso. Entonces, ahora que ya sé que me da la ecuación y no tengo ningún problema y que está bien balanceada, podemos empezar a calcular. Bien. Nos pregunta, ¿cuántos moles de aluminio se necesitan para la reducción total de 4,8 moles de esto? ¿Qué me dice la reacción? Es pregunta para que contesten ustedes. ¿Qué información me brinda la reacción en relación a los moles de aluminio y los moles de magnetita? ¿Se reaccionan cuánto con cuántos? A ver, Andrés dice, con 8 moles de aluminio reduzco 3 moles de magnetita. Ezequiel, que con 8 moles de aluminio reduzco 3 moles de magnetita. Perfecto. Esa es la información que la estequiometría de la reacción me está dando en relación a lo que me está preguntando, porque básicamente me está preguntando los moles de aluminio para la magnetita. Y queremos complementarlo y decir un toque más, que cuando reaccionan 8 moles de aluminio con 3 moles de magnetita, se generan 4 moles de óxido de aluminio y 9 moles de hierro. ¿Estamos? Eso lo sé porque leo la estequiometría. ¿Me hace falta calcular algún peso o algo? En este caso lo puedo hacer así como súper simple. No hace falta calcular nada porque no me está pidiendo gramos, no me está dando ningún dato en gramos, me lo da todo en moles, así que mucho más simple. Entonces, como dijeron los chicos recién, para reducir 3 moles de magnetita es necesario, o se necesitan 8 moles de aluminio. Para poder reducir los 4,8 moles de magnetita, necesito 12,9. Este por este, 8, o no entendí, Joaquín, o Rodrigo, no sé quién va a hablar. 12,8. Este por esto dividido esto. No, pensé que daba 8. 12,8 moles de aluminio. Perfecto. De nuevo, Joaquín, no te preocupes, si te da 12,9 no va a estar mal. Quédate tranquilo. 12,8 moles de aluminio. Perfecto. El punto B nos pregunta, ¿cuántos gramos de hierro se producen cuando se forman 3,33 moles de óxido de aluminio? Me está preguntando en gramos, por lo tanto vamos a necesitar los gramos. Lo vamos a decir en moles para entender el renglón de arriba de la regla de 3 y después vamos a sacar, lo vamos a decir en gramos. Nos está preguntando cuántos gramos de esto cuando se formen 3,33 moles de esto. Entonces, de leer la estequiometría de la reacción, yo sé que se forman 9 moles de hierro
cuando se forman 4 moles del óxido. ¿Se dan cuenta? Le estoy leyendo la reacción, porque me está preguntando cuántos gramos de hierro se producen cuando se forman 3,33 moles de esto. Bueno, leamos la reacción. Yo sé que se producen 9 moles de hierro cuando se forman 4 moles de el óxido de aluminio. ¿Cómo lo sé? Porque estoy leyendo la reacción. Entonces, eso mismo lo vamos a decir con los gramos de hierro. Yo sé que cuando se forman 4 moles del óxido de aluminio, se generan 9 veces el peso del hierro. No haría falta, Ezequiel, pasar, está bien el cálculo, supongo que está bien los 4 moles del óxido, no tengo el peso del óxido de aluminio, pero no haría falta pasar los 4 moles porque en realidad en el enunciado me dice 3,33 moles. Está bueno que lo hayas hecho, así yo les aclaro algo. Si pueden evitar cálculos, que todo cálculo conlleva a una posibilidad de error. Ah, perdón, 4 moles, ahí está, esto, los 9. Esto, ahora te entendí. Pero de todas maneras, lo mismo. Traten de no, por ejemplo, haber pasado los 4 moles a gramos y los 3,33 a gramos. ¿Por qué? Porque cualquier cálculo extra implica un error. Está bien que en realidad estaba bien lo que estás planteando, pero bueno, de paso también me da pie por las dudas a explicarlo. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay muchos que se acostumbraron en el cole a trabajar siempre en moles. Entonces, si tienen datos en gramos, lo pasan a moles. Suelen hacer eso, es muy común. Cuando lo pasan de gramos a moles, pueden arrastrar un error. Pueden equivocarse y confundirse. Entonces, minimicemos los pasos de gramos a moles, sobre todo. Pero bueno, perfecto, esto estaba bien ese aquí. Pero bueno, pensé que habías pasado esto, los 4 perdón, el peso del óxido de aluminio por 4 lo habías pasado a gramos. Entonces, se forman, vamos de nuevo, cuando se forman 4 moles del óxido de aluminio, es porque se producen 509 gramos de hierro, que es los 9 moles por el peso del hierro. Cuando se formen 3,33 moles del óxido de aluminio, se van a producir X gramos de hierro. ¿Cuánto les dio? 419,58. A mí me dio 419,6 gramos de hierro. Perfecto, nos dio lo mismo. Bien, y el punto C nos pregunta, ¿cuántos moles de magnetita se necesitan para que reaccionen totalmente 432 gramos de aluminio? O sea, ¿cuántos moles de esto necesito para que reaccionen tantos gramos de esto? De la estequiometría de la reacción, yo sé que necesito 3 moles de magnetita para que reaccionen totalmente 8 moles de aluminio. ¿Cómo les parece que va a quedar la regla de 3? $216 gramos de aluminio, 3 de magnetita. 216, que es 8 veces el de aluminio, 3 moles de magnetita, los 432 de aluminio, X. Perfecto, Ezequiel.
es esto por esto dividido esto. ¿Cuánto les da? 6 cerrado. 6, perfecto. 6 moles de magnesio. ¿Se entendió? ¿Fácil, difícil, complicado? ¿Va queriendo un poco más, mientras más ejercicios, más fácil? O... Sí, la verdad que entre más ejercicio, más fácil. Bien, perfecto. Mejor que ayer. Bien. Perfecto. Bueno, ahí tienen ejercicios extras. Este lo saqué de un parcial, como para que se den una idea. Si les sirve la referencia, este lo saqué de un parcial de 1000 años atrás. ¿Qué puedo llegar a modificarle? Que en lugar de preguntarles cuántos moles, le puedo preguntar, como el ejercicio anterior, cuántas moléculas, cuántos átomos y complicarlo un toque, pero no hay mucho más que esto. ¿Estamos? Bien. Con esto hasta acá llegaríamos a de estequiometría y fin de la unidad 1. Vamos, tienen un montón de ejercicios para resolver, 1000 más para buscar, así que pueden buscar tranquilos más ejercicios y practicar. Así que vamos entonces, punto de aparte, unidad 2. Arranquemos con lo que sigue. Una consulta, profe. Sí, consulte. ¿Solamente hay 3 tipos de ejercicios, digamos, eso de moles, átomos, o hay más tipos, digamos, de preguntas que pueden hacer? No, no hay más que eso. Son más o menos de este estilo. Ah, bien, bien. ¿Cuántos Bueno, moles, cuántos átomos, cuántas moléculas? La parte complicada, que con lo que podemos ajustar un toque, es con la parte de nomenclatura, por ejemplo. claro. Bueno, gracias, profe. Bien. Vamos entonces con la unidad número 2, que corresponde a la parte de estructura atómica. Por supuesto, la parte práctica. Bien, como repaso teórico ultra archi rápido, porque no es mi competencia esa parte, vamos a, así como súper rápido, vieron los distintos modelos atómicos, empezando desde Demócrito en el año 400, 500 antes de Cristo, pasando por el modelo de Thomson, por el modelo de Rutherford, el de pasas de uvas, el de los orbitales y demás, hasta llegar al modelo actual. Vieron también toda la parte de espectro electromagnético y las distintas radiaciones asociadas a una energía, una frecuencia y una longitud de onda. Vieron la parte de la teoría cuántica de Planck, donde cuando un átomo absorbe o emite energía en forma de paquetes energéticos, que son estos cuantos de energía, que son paquetes energéticos a los cuales le podemos determinar esa energía de ese paquete expresada en joules con la fórmula que contempla la constante de Planck, 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, la frecuencia asociada a esa emisión o absorción de energía, de radiación electromagnética, la frecuencia que tiene unidades de 1 sobre segundos o hertz. A su vez, podríamos, asociada a esta radiación electromagnética, tenemos una longitud de onda expresada en nanómetros y la fórmula para poder determinar este cuánto de energía, que como la radiación electromagnética tiene un componente electrónico y un componente magnético, está asociada también o está en relación a la velocidad de la luz, cuyo valor es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
esto es como súper requete contra rápido de lo que vieron en el teórico. Vieron también un poco bastante del fenómeno fotoeléctrico, los distintos postulados de Bohr, que mencionaba los distintos niveles energéticos de los electrones, hablaba de órbitas alrededor del núcleo, cada órbita con un nivel de energía, mientras más próximo al núcleo, menos energía, mientras más alejado del núcleo, más energía. Todo esto, como les decía, para llegar finalmente al modelo atómico mecánico cuántico, que es el modelo actual, en relación también con el principio de incertidumbre de Heisenberg, y ahí es cuando entra ya la definición, dejamos de hablar de órbita, que se hablaba en los postulados de Bohr, para hablar de orbital alrededor del núcleo como la zona donde es más probable encontrar un electrón. Sí, Pablo. Una consulta, profe. De Sí. todas las teorías atómicas, digamos, ¿todas tenían razón o, digamos, alguna no hay que tenerla en cuenta, digamos, a la hora de explicar algo porque, digamos, después se descubrió de que no? Todas las tenés que tener en cuenta porque es la base para llegar a la actual. No es que no es que es verdadera, o sea, no es que esta es la que va, digamos. Thomson no tenía razón. A partir de la de Thomson es que se basa el que sigue, que es Rutherford, en la de Thomson, para, digamos, decir, no, lo que dijo este señor está casi que bien, pero no. ¿Me explico? Sí, sí, se va perfecto. complementando. Ahí está bueno, Diego, se va como complementando. O van corrigiendo, a partir del anterior van corrigiendo para finalmente llegar al modelo mecánico cuántico, el actual. Claro. No es que son correctas. En ese momento eran las correctas. Ahora no. Claro, claro. Gracias, profe. Bien. Bien, todo esto, a ver, les puse los títulos porque hacer un repaso de eso implica dar todo un teórico que nos va a hacer falta, más no tanta falta, digamos, para esta parte que nos interesa. Bien, los ejercicios de la guía, tanto el ejercicio número 1 como el ejercicio número 2 de este tema, de esta unidad, son de resolución de tipo teórica, o sea, son 100% teóricos. Los tienen que resolver con lo que vieron durante las clases teóricas en relación a los rayos catódicos. O sea, básicamente son 2 ejercicios para el teórico. El ejercicio número 3 y número 4 de la guía son también de tipo teóricos y los tienen que responder usando lo que vieron en el teórico de efecto fotoeléctrico. ¿Estamos? O sea, hay muchos de los temas que tienen mucha más parte teórica que parte práctica. Esto no sería competencia de la parte práctica, digamos, sino de la parte teórica. O sea, pueden hacerse un resumen que responde tanto el 1 y el 2 de rayos catódicos como el 3 y el 4 de efecto fotoeléctrico. Bien. Vamos entonces al ejercicio número 6 de la guía, que nos pregunta: ¿se emite o se absorbe energía cuando ocurren las transiciones electrónicas siguientes en el hidrógeno? Justifique su respuesta. Nos pregunta el punto A desde un nivel energético número 3 a un nivel energético número 6. El punto B nos pregunta de una órbita de radio 4,76 Armstrong a una de radio de 2,12 Armstrong. Y el punto C nos pregunta la ionización del electrón desde su estado basal. Entonces, para poder responder este tipo de ejercicio, lo primero que vamos a necesitar repasar son los espectros de emisión y de absorción. Entonces,
El espectro de absorción es el que está asociado a la absorción de radiación electromagnética siempre por átomos u otras especies. Vamos en general a trabajar con átomos que resultan de transiciones de estados electrónicos de baja energía a otros de alta energía. ¿Qué quiere decir esto? Un electrón, por ejemplo, que está en un estado de baja energía, a partir de los postulados de Bohr, por eso es que les decía de que hay que repasar un toque teórico, a partir de los postulados de Bohr sabemos que mientras más próximo al núcleo, menor energía tiene ese nivel energético. Entonces, transición de baja energía, o sea, de más próximo al núcleo, a otro de alta energía. O sea, mientras más alejado del núcleo, ese nivel energético, más energía tiene. Entonces, va a absorber energía para pasar de uno de baja energía a uno de alta energía, o sea, de uno que está próximo al núcleo a otro que está alejado del núcleo. Y el espectro de emisión, que está asociado a la emisión de radiación, que resulta del estado de mayor energía a uno de menor energía. O sea, de mientras más alejado del núcleo, más energía, para cuando haces el salto energético a uno de menor energía, o sea, más próximo al núcleo, emite radiación electromagnética. Entonces se genera el espectro de emisión. Vamos, repaso de lo que vieron en el teórico. Entonces, nos pregunta el punto A, de un nivel 3 de energía a un nivel 6 de energía, ¿se va a emitir o se va a absorber radiación? Se va a absorber energía. Entonces, en este caso tenemos una transición que va desde un N3 a un N6, lo que significa que vamos a pasar de uno de menor energía a uno de mayor energía. Esto se produce por una absorción de radiación electrónica y está asociado a un espectro de absorción, o sea, va a absorber radiación. Perfecto. Esto que escribí sería el justifique su respuesta. Es un ejercicio práctico que tiene básicamente un 98% teórico en la parte del justifique su respuesta. El punto B nos dice, de una órbita de radio 4,76 Armstrong a una con radio de 2,12 Armstrong. ¿Qué va a hacer? ¿Va a absorber o a emitir? A emitir. Emitir. Perfecto. ¿Por qué? Justifiquen su respuesta que escribieron todos emitir. Justifiquen su respuesta, pueden abrir el micrófono y optimizamos tiempo. Porque va a pasar a un nivel de menor energía. Perfecto, esa sería una buena justificación, porque corresponde a una transición electrónica de un orbital de radio 4,76, o sea, alejado con mayor radio a uno con menor radio, o sea, más cerca del núcleo, un radio de 2,12, lo que significa que pasamos de un nivel de mayor energía a uno de menor energía. Entonces se asocia a una emisión de radiación electrónica. Porque vuelve a donde estaba previo a absorber, ¿podría ser la justificación? No, porque no sabemos si estaba previamente en un orbital de 2,12. No necesariamente. Puede ser que a uno que
un electrón que estaba en un orbital 4,76, se me ocurre darle muchísima energía para correrlo. Así que por eso no nos sería una justificación. Bien, y el punto C nos dice la ionización del electrón desde su estado basal. El estado basal corresponde al nivel energético de menor energía, o sea, el que está más próximo al núcleo. Y la palabra ionización hace referencia a arrancar un electrón, o sea, quitarlo directamente de ese elemento. Es decir, del de menor energía, directamente pasarlo a un nivel infinito, si quieren, o sea, al arrancarlo completamente. ¿Qué les parece? ¿Va a absorber o a emitir? Absorbe, dice Maximiliano, absorbe, perfecto. Estamos yendo del de menor energía a uno, a directamente quitarlo. Entonces, la transición electrónica es desde el estado basal hasta la ionización del átomo, lo que significa que pasamos del de menor energía posible a un nivel de mayor energía, o sea, es quitarlo, con lo cual vamos a tener absorción de radiación electrónica. Perfecto. ¿Se entendió? Fácil la justificación teórica, el justifique su respuesta, cómo se espera una justificación de una respuesta. Bien, me interesa sobre todo el justifique su respuesta. Bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio número 10. El ejercicio 10 de la guía nos dice, la longitud de onda de la luz verde de un semáforo se centra en 522 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación? Justifique su respuesta. Entonces, básicamente, la fórmula que tenemos que usar es la de longitud de onda, es igual a la velocidad de la luz, sobre la frecuencia. Esto lo vieron en la parte de cuantos de energía y del espectro de radiación. Entonces, pasamos los datos que tenemos, los datos en limpio. Nos está pidiendo la frecuencia, la velocidad de la luz, la sabemos, es dato, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La frecuencia, la longitud de onda es dato, la longitud de onda de la luz verde nos la está diciendo, es 522 nanómetros. De la fórmula tenemos este dato. Tenemos que calcular la frecuencia. Pasemos todo a las mismas unidades. Fundamental, por favor, que todo esté en las mismas unidades. La velocidad de la luz la tengo en metros sobre segundo. La longitud de onda la tengo en nanómetros. Sabiendo que un metro equivale a 1 por 10 a la 9 nanómetros, vamos a pasar longitud de onda, o sea, de nanómetros a metros, para tener todo en las mismas unidades. Entonces, 522 nanómetros, sabiendo que un metro es 1 por 10 a la 9 nanómetros, nanómetros con nanómetros se va, la unidad nos queda y nos queda que la longitud de onda es 5,22 por 10 a la menos 7 metros. Lo hago como conversión de unidades, no como regla de 3, lo pueden hacer como regla de 3. Esto lo hago por una cuestión de espacio, pero lo pueden poner como regla de 3. Si 1 por 10 a la 9 nanómetros equivale a un metro, los 522 X. ¿Se dan cuenta? Por las dudas, esto para que nos... Esto sería como un profe de física estaría muy orgulloso de mí. No lo hago como... Esto es una regla de 3, pero escrito como conversión de unidades. ¿Se dan cuenta o no? Por las dudas pregunto eso sí es bien. Por las dudas, porque por ahí no lo ven como regla de 3 y quedan como perfecto.
Entonces, pasamos todo a las mismas unidades. Ahora sí podemos reemplazar directamente la fórmula, despejando, por supuesto, la frecuencia. Falta el signo menos en el 9 de arriba. ¿Ah? ¿En cuál? ¿Acá? Bueno, después lo paso, que en realidad no haría falta, porque un metro son 1 por 10 a la menos 9 nanómetros, ¿sí? Hasta aquí me hiciste dudar. No, no. No, no, está bien. Si un metro es 1 por 10 a la 9 nanómetros, ¿está bien? No falta el menos. Ah, no, por eso me quedé, está bien. Porque un metro es por 10 a la... Pasa que lo había hecho al revés. Ah, perfecto. Pasaste, la pregunta Sebastián, ¿pasaste los metros a nanómetros de acá de la velocidad de la luz? ¿Sería el hecho al revés? Claro, ahí está. Perfecto. De todas maneras, para Sebastián y para otro que lo haya resuelto así, se puede pasar los metros a nanómetros, ningún problema. A mí me resulta más cómodo pasar los nanómetros a metros, porque me aprendí este número y no lo quiero cambiar, digamos, pero cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora, cuando reemplacemos en la fórmula que tenemos las mismas unidades, ya sean o nanómetros o metros, se simplifican. Así que vamos a llegar a lo mismo. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Cualquiera de las dos, o pasan la velocidad de la luz a nanómetros o pasan la longitud de onda a metros. Porque acá les va a quedar nanómetros, con los nanómetros se simplifican, o sea que vamos a llegar a lo mismo. Aviso por las dudas, pueden cambiar cualquiera de los dos, a mí siempre me quedo más cómodo pasarlo a longitud de onda, pero bueno. Entonces, metro con metro se va, la unidad corroboren y traten en la medida de lo posible de siempre poner las unidades, porque es una forma de ayudarnos a saber si venimos bien, si simplificamos bien, si despejamos bien la fórmula. ¿Por qué? Porque la unidad acá, acuérdense que el producto de los medios sobre el producto de los, ¿cómo es? El producto de los extremos sobre el producto de los medios, así es. Al simplificar, me queda 1 sobre segundo y me está preguntando frecuencia y sabemos que la unidad que usa la frecuencia es 1 sobre segundo, o sea, hertz, o sea que al menos la unidad me da. Y esto a mí me quedó 5,75 por 10 a la 14, 1 sobre segundo, que es 5,75 por 10 a la 14 hertz. Después me pregunta cuál es la frecuencia, justifique su respuesta. Ah, no, eso es todo. Justifique su respuesta sería calcularlo, básicamente. La frecuencia, si se fijan más o menos, por 10 a la 14 está en el espectro visible, o sea que teniendo también esto, es una forma de corroborar también de que más o menos estemos bien. 522 corresponde al color verde, esos datos, así que no hay problema, y la frecuencia nos está diciendo que es del orden de 10 a la 14. Si se fijan más o menos, 10 a la 14 cae dentro del espectro visible, con lo cual al menos el orden de esta frecuencia tiene más o menos relación, si quieren. ¿Se entendió? ¿Fácil? ¿No? ¿Alguna duda? Se entendió. Perfecto.
Bien, hagamos otro ejercicio. El ejercicio número 11 de la guía nos dice, calcúlese la energía en joules, nos está dando la unidad en la que debemos dar el resultado de A, un fotón cuya longitud de onda es de 5 por 10 a la 4 nanómetros. B, un fotón cuya longitud de onda es 5 por 10 a la menos 2 nanómetros. Y nos pregunta a qué regiones del espectro electromagnético se encuentran estas radiaciones. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que me está pidiendo. Porque muy lindo, me da la longitud de onda y ahí me quedé en offside y no sé lo que me está pidiendo. O sea, nos está pidiendo la energía. Esto, o sea, esta fórmula, la energía de un cuanto energético. Bien, pasemos los datos. La constante de Planck la sabemos, porque es dato. Es una constante, la sabemos, 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La velocidad de la luz, la sabemos, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. La sabemos. El punto A nos pide de un fotón cuya longitud de onda es de 5 por 10 a la 4 nanómetros. O sea que del punto A, la primera parte, lo puedo calcular. Tengo todos los datos. Sé la constante, sé la velocidad y es dato la longitud de onda, por lo tanto puedo calcular la energía del fotón. Esto está en joules. El ejercicio me está pidiendo la energía en joules. Segundos, está expresada con segundos. La velocidad de la luz tiene en el denominador de la unidad segundos. Perfecto. De nuevo, esto lo tengo en metros, esto lo tengo en nanómetros. Yo sé que un metro equivale a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Pueden pasar, de nuevo, pueden pasar la longitud de onda a metros o pueden pasar los metros de la velocidad de la luz a nanómetros. Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Siempre que lo hagan bien. Eso no vale ni la pena aclararlo. Siempre que lo hagan bien, pasen cualquiera de las dos. Yo voy a pasar la longitud de onda porque me queda siempre más cómodo. Por 10 a la 4 nanómetros, yo sé que un metro es 1 por 10 a la 9 nanómetros, nanómetros con nanómetros se va, y eso a mí me quedó 1 por 10 a la menos 5 metros. Reemplazamos en la fórmula la constante de Planck, que es 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, la velocidad de la luz, la longitud de onda, segundos con segundos se va, metro con metro se va, al menos la unidad nos queda. Por eso recalco la importancia de que pongan las unidades. Es un control más que tienen para ver si van bien encaminados o pasaron mal los datos. Resolviendo esto, ¿cuánto les queda? 3,96 por 10 a la menos 12 joules. 3,96 por 10 a la menos 21 me dio. Ojo al piojo, porque esto es a la menos 34, o sea que imposible a la menos 12. Fíjate, Tomás, que en algún lado lo escribí al revés. Ah, perfecto. No, por las dudas, porque no va a ser lo mismo. 3,96 por 10 a la menos 21 joules. Perfecto. El punto B, un fotón cuya longitud de onda es 5 por 10 a la menos 2 nanómetros. Hay que hacer exactamente lo mismo, porque tengo todos los datos, me da la longitud de onda, los nanómetros, yo lo paso a metros. Recuerden que si no, pueden pasar o aprenderse ya la constante de la velocidad de la luz, perdón, a directamente nanómetros, si quieren, no hay problema. Yo los nanómetros los paso a metros,
nanómetro con nanómetro se va, me queda en metros, por lo menos la unidad, es 5 por 10 a la menos 11 metros. Reemplazo en la fórmula, segundo con segundo se me fue, metro con metro se fue, me quedó en joules, por lo menos eso, venimos bien. ¿Cuánto nos da esto? De paso practicamos notación científica con la calculadora, así que ¿cuánto les dio? $3,96, tan distinto. 3,96 por 10 a la menos 6 y 3,96 por 10 a la menos 15. A mí me dio, a ver, se empató. Valentina se empata, ahí está. 3,96 por 10 a la menos 15. Guarda, Tomás, fíjate por las dudas en qué parte. Hay un temita, porque el número te da, pero no te da la magnitud, el exponencial de la notación científica. Fíjate, porfa, Tomás, y decime. Que no es un problema de calculadora, que ya me di cuenta del error. ¿Seguro? Bien. Por las dudas, aprovechemos el momento para sacar dudas y demás. Bien. Entonces, la frecuencia de ese fotón nos da 3,96 por 10 a la menos 15 joules. Ahora nos pregunta el ejercicio a qué regiones del espectro electromagnético se encuentran estas radiaciones. Entonces, frecuencia la verdad que no calculamos, o sea que no podríamos usarlo, pero sí tenemos el dato de la longitud de onda. Entonces, el primero nos dice que tiene una longitud de onda de 5 por 10 a la 4 nanómetros. En esta tabla, la longitud de onda está dada en nanómetros. El orden de esta longitud de onda es por 10 a la 4, o sea que está más o menos como por acá, que correspondería entonces a una radiación del infrarrojo. ¿Se dan cuenta? Se está justo a la mitad porque acá es del orden de 10 a la 3, 10 a la 5, se ajusta a la mitad. Corresponde entonces al infrarrojo. Para el caso del fotón del punto B, es del orden del 10 a la menos 2, o sea, más o menos como a la mitad. Acá tenemos a la menos 1, acá tenemos a la menos 3, entonces más o menos como por la mitad, más o menos, corresponde a una radiación de rayos X. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no? Esto no hace falta que se lo sepan de memoria, esto. ¿A qué longitud de onda corresponde qué radiación o qué frecuencia? Si se llegase a preguntar, esto va a estar dado. No pretendemos que se sepan de memoria las radiaciones y las longitudes de onda asociadas y las frecuencias asociadas. Pero sí saber que a partir de la longitud de onda, o sea, esto, preguntarles, sabiendo la longitud de onda que lo pueden leer, saber a qué radiación corresponde. O que tengan esto también como el ejercicio anterior, corroborar de que la frecuencia más o menos les dé en el orden correcto. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda? Pulgar arriba, pulgar abajo. Bien. Bien. Seguimos entonces un poquitito más. Bueno, en toda esta parte del teórico que estuvieron viendo, llegaron a la parte de
el modelo actual, el modelo mecánico cuántico actual, donde ya se deja desde Bohr, para pasar al actual, se deja hablar de órbitas para hablar de orbitales atómicos. ¿Vamos? Entonces no es correcto decir que un electrón se encuentra en una órbita alrededor del núcleo, sino que se encuentra en un orbital alrededor del núcleo. Acá es donde también podemos decir esto de que se complementan, gracias por la palabra clave, que se complementan las distintas teorías atómicas, porque, a ver, teníamos bárbaro con Bohr diciendo que los electrones están girando alrededor del núcleo. Bien, pero no es correcto decir órbita, sino que ya empezamos a hablar de orbital. ¿Qué características tienen estos orbitales atómicos? Como no es posible determinar la posición exacta del orbital por el principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces ya se deja hablar de órbita y se define al orbital como la región donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Es imposible saber, imagínense la bolita con carga negativa, no podemos saber exactamente dónde está. Entonces hablamos de una probabilidad, donde hay, mejor dicho, mayor probabilidad de encontrarlo. Entonces eso es un orbital. Dentro del átomo, el electrón ya deja de ser esa bolita con carga negativa, sino que se habla de una nube con carga negativa, donde es más probable encontrar un electrón. O sea, es todo incertidumbre, básicamente. No es posible saber la posición exacta y no es posible encontrar directamente un electrón, sino que hablamos de orbital, donde es más probable encontrar el electrón, y dejamos de hablar de electrón para hablar de nube electrónica, o sea, donde es más probable encontrar el electrón. ¿Estamos? También los electrones están descritos por 4 números cuánticos. Estos son el n, que es el principal, que representa los distintos niveles de energía del electrón. O sea, desde el núcleo, tomando los distintos orbitales, son los distintos niveles de energía. O sea, mientras más alejado del núcleo, recuerden, más energía. Toma valores de 1 hasta 7. El L, que es el número cuántico secundario, que representa el subnivel de energía e indica la forma que ese orbital tiene. Toma valores desde 0 hasta n-1. Recalco el desde hasta n-1. No es que es aleatorio, sino que vamos a seguir en ese orden. Toma valores el n desde 1 hasta 7. No es que puede valer 4, el que sigue puede valer 2 y el que sigue puede valer 7. No, es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7. El L desde 0 hasta n-1. O sea que L va a estar en relación con n. El tercer número cuántico es el M, el magnético, que representa la orientación espacial del orbital. Toma valores desde menos L hasta L. Desde menos L hasta L. O sea que M está en relación con L. Y L a su vez está en relación con N. Y finalmente el cuarto número cuántico, que es el de spin, que representa el sentido de giro del electrón. Puede tomar valores de menos un medio o de más un medio. El orden no importa, o sea, lo que hace ese más o menos es que sea que, es lo que define que ustedes digan si gira de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ustedes le van a asignar el menos al sentido en el que va a girar. Repaso el teórico, por supuesto, esto. Entonces, analicemos el número cuántico secundario, el L, el que indica la forma del orbital, que es el que tomaba valores desde 0 hasta n-1.
Cuando el número cuántico L es 0, porque puede tomar valores desde 0 hasta n-1, estamos en un orbital de tipo S, cuya forma es esférica. ¿Cuántos orbitales hay? S, hay uno solo. Por cada orbital puede haber dos electrones, uno que gira en un sentido y el otro que gira en otro sentido. Entonces, la capacidad que tiene de electrones son 2. O sea, cuando el número cuántico es 0, el número cuántico L, perdón, es 0, hace referencia a un orbital S cuya forma es esférica. ¿Cuántos orbitales S hay? Uno solo. Por cada orbital hay dos electrones, uno que gira en un sentido y el otro que gira en otro sentido. Entonces tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Cuando el número cuántico es L es igual a 1, estamos en un orbital de tipo P, cuya forma es lobular. Orbitales P hay uno en el sentido de X, uno en el sentido de Y y otro en el sentido de Z. O sea que hay 3 orbitales. Por cada orbital vamos a tener un electrón en un sentido y el otro en otro sentido. Hay 3 orbitales, uno en X, uno en Y y el otro en Z, por lo tanto, en un orbital P podemos tener 6 electrones. Cuando el número cuántico es 2, hace referencia a un orbital de tipo D, cuya forma es lobular. Acá están los que hay de tipo D. Acá están como desglosados y acá están todos juntos. Imagínense el núcleo allá adentro. O sea que es un lío, pero todos juntos se ve de esa forma. Distribuciones en el espacio, o sea, cantidad de orbitales que hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué capacidad electrónica va a tener si hay 5 distribuciones en el espacio? 10, perfecto, Valentina. Va a haber, o vamos a poder ubicar en un orbital D, 10 electrones. Cuando el número cuántico es L, el orbital es de tipo F, con forma lobular, que son estos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juntos. Imagínense el núcleo ahí adentro. Juntos se ven así. Entonces, ¿qué capacidad máxima de electrones va a tener si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 14. Perfecto. Esto a su vez, que ya lo vamos a ver mañana, en la tabla periódica están acomodados los elementos con los electrones de valencia, o sea, los del último orbital, ocupando orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Esto es como para que más o menos entiendan a qué nos referimos con un orbital S, D, P y F. O sea, la forma que tiene. Ya sabemos que hay 1, 3, 5 o 7 orbitales. Bien, repaso el teórico esto, que nos va a permitir llegar a la parte de configuración electrónica. Una cosa son los números cuánticos que nos permiten caracterizar a cada uno de los electrones que hay en un átomo. La configuración electrónica lo que nos permite es distribuir los electrones en los orbitales. O sea, ir acomodándolos en los orbitales. O sea, los números cuánticos básicamente lo que nos dicen es, está en el primer nivel, en un orbital S, en tal orientación en el espacio y gira de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Eso es lo que nos dicen los números cuánticos. La configuración electrónica nos ayuda a ubicarlo. Bueno, tengo un electrón, lo voy a ubicar en el primer nivel. Tengo otro electrón, lo voy a ubicar en el primer nivel, pero en otro sentido. Eso es lo que nos permite la configuración electrónica. Para poder aplicar la configuración electrónica hay que tener en cuenta 3 reglas.
La primera, que es el principio de mínima energía. Este nos dice que los electrones se ubican en los orbitales de manera de minimizar la energía. O sea, que no se van a llenar niveles superiores, o sea, más alejados del núcleo, o sea, mientras más lejos, más energía tenían, no se van a completar los niveles superiores hasta que no estén los de los niveles inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se va a completar el nivel 1, un orbital S. Este es el de menor energía, el más próximo al núcleo. Hasta que no se complete este, no se va a completar el que sigue. Una vez que se completa este, pasa al segundo nivel a un orbital S. O hasta que no se complete este, no se pasa al que sigue, que es el 2P. Después el 3S, después el 3P, después el 4S, etcétera, etcétera. Esta es la famosa regla de las diagonales, que si se fijan y tienen otra tabla de otra editorial, si dan vuelta a la tabla, tienen este dibujito. Entonces, esta es la forma de completar de manera que se minimiza la energía. Después tenemos el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no puede haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales en un átomo. Pueden tener n igual, L igual, M igual, pero sí o sí, por ejemplo, pueden variar en S, o sea, que uno gire para un lado y el otro gire para el otro lado. Y la regla de Hahn nos dice que los electrones se distribuyen con los espines paralelos. Eso lo vamos a ver mucho más fácil con las casillas cuánticas. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos de configuración electrónica para que se entienda. La tablita a modo de machete para ubicar los electrones. Entonces, el átomo de hidrógeno. Ay, perdón. Ahí estamos. El átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un Z, o sea, un número atómico igual a 1. Vamos a siempre trabajar con átomos, no con iones. Vamos a arrancar, mejor dicho, trabajando con átomos, no con iones todavía. Entonces, ¿cuántos electrones debo de ubicar? Si tengo un protón, ¿cuántos electrones tengo que ubicar? 1, perfecto. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con átomos, la cantidad de protones es igual a la de electrones. Entonces tengo que ubicar un electrón. Ese electrón lo voy a ubicar en el nivel energético de menor, el orbital de menor energía, es decir, el que está en el nivel 1 en un orbital S. ¿Cómo se escribe? Se escribe el nivel, el orbital y como supraíndice la cantidad de electrones que tiene ese nivel. En este caso estoy ubicando uno solo. Si tuviésemos que hacer la casilla cuántica, lo escribimos con el spin, por ejemplo, lo puse el spin para arriba, de abajo hacia arriba. Lo ubiqué. Configuración electrónica. Vamos al boro. El boro tiene un número atómico de 5, por lo tanto debo ubicar 5 electrones. Estos 5 electrones se van a ubicar 2 en el primer nivel en un orbital S. ¿Por qué 2 y no más? Porque un orbital S hay uno solo y admite como máximo 2 electrones. Entonces, completo el primer nivel. Lo lleno. Una vez que lo llené, como es un orbital S, admite 2, todavía tengo que ubicar, me faltan 3, ya ubiqué 2, me faltan 3 porque son 5 los que tengo que ubicar en total. Recién ahí paso al siguiente nivel, por el principio de mínima energía. Completo el segundo nivel, el orbital S ubico 2. ¿Por qué 2? Porque un orbital S admite 2 electrones. Una vez que lo complete, recién ahí paso al nivel que sigue. El nivel que sigue es el 2P. Es el nivel 2, un orbital de tipo P y un electrón. La regla de las diagonales, claro.
Eso es lo que dije recién, la regla de las diagonales o la de mínima energía. Sí, la regla de la diagonal. Pasamos al segundo nivel, a una orbital P, y ubico uno solo. Ahí están los 5 ubicados con configuración electrónica. Entonces, hagamos casillas cuánticas. La primera, que es para el primer nivel, el orbital S. Un electrón en un sentido y el otro en el sentido opuesto. En el segundo nivel, en el orbital S, uno en un sentido y el otro en el sentido opuesto. El orbital, en el nivel 2, el orbital P, tengo que ubicar uno solito. Entonces, configuración electrónica y casillas cuánticas. El calcio, que tiene un número cuántico atómico de 20, significa que tengo que ubicar 20 electrones. Entonces, el calcio, ubico en el primer nivel 2 electrones, lo completo. Paso al segundo nivel orbital S, completo otros 2, ubico otros 2, lo completo. Recién paso al que sigue, al 2P. 2P, ubiqué 6. Hasta ahí vamos 2, 4 y 6, vamos 10. Completé. ¿Por qué 6? Porque el P, recuerden que había 3 orientaciones en el espacio. Como son 3 orbitales P, 2 electrones por cada orbital, el máximo era 6. Tengo los 6. Lo completé. Recién paso al nivel que sigue, es el 3. Es el 3S. El 3S, ubico los 2 que me faltan. Listo, lo completo. Recién ahí paso al nivel que sigue. Seguimos con la diagonal, el 3P. Vamos al 3P. 3P, 6. Hasta ahí voy 10, 6, 18. Tengo que ubicar 20, me faltan 2. Completé el 3P, paso al que sigue, que es el 4S2. Configuración electrónica. Si se fijan, hasta el 3P6, la configuración electrónica es igual a la del gas noble inmediatamente anterior al calcio. Si se fijan, acá está el calcio, este es el argón, que es el gas noble inmediatamente anterior. Entonces, se puede simplificar, lo pongo entre comillas, se puede simplificar la configuración electrónica agrupando hasta el gas noble inmediatamente anterior. Entonces, esta configuración electrónica quedaría igual a argón, entre corchetes, y lo que corresponda hasta llegar al calcio, o sea, argón 4S2. Ahora hagamos casillas cuánticas, ubicamos el 1S2, el 2, todo lo que pusimos. Entonces, los 2 del primer nivel en el orbital S. Los 2, por supuesto, con sentido opuesto, en el segundo nivel, el orbital S2. El orbital 2P6, la forma de ubicar, porque la regla de Hunt así lo dice, que los electrones se acomodan primero con sus espines paralelos, serían primero los 3 con sus espines paralelos y recién después completamos con el en el otro sentido. Si lo quieren de arriba a abajo, de abajo a arriba es lo mismo, pero siempre primero con los espines paralelos, porque así lo dice la regla de Hunt. Ubicamos los 2 en el tercer nivel en el orbital S. Para el caso del P, igual, fíjense, primero con un sentido y después con el otro, con los espines paralelos, y el 4S2. ¿Se entendió algo? Más o menos, fácil, no tan fácil, venimos bien, sí, bien. Entonces, hagamos un ejercicio. El ejercicio 13 de la guía nos dice, caracterice cada electrón del átomo de litio y de berilio. Entonces, el átomo de litio tiene un Z igual a 3. Significa
que tengo que caracterizar 3 electrones. Cuando nos dice caracterizar cada electrón, lo que nos está pidiendo son los números cuánticos. O sea que digamos que N, que L, que M y que S tienen los electrones. Yo, como Japa y Changui, vamos a hacer la configuración electrónica como para relacionarlo un poco, para que entiendan la diferencia al menos entre números cuánticos y configuración electrónica. Entonces, el primer electrón, acá tienen machetito amigo, los valores que pueden tomar los 4 números cuánticos y la diagonal. Entonces, dijimos que N, que es el número principal, puede ir desde 1 hasta 7. O sea, empezamos con 1. L puede valer desde 0 hasta n-1. O sea, ¿qué valores puede tomar L? 0. El único valor, porque n-1 sería 1 menos 1, 0. O sea, admite un único valor que es 0. El número magnético está en relación a L. Va desde menos L hasta L. ¿Qué valor puede tomar M? 0. Perfecto. Gracias por no poner menos 0 y 0. No existe menos 0. O sea, M va a tener un único valor que es 0. Y el spin, ¿qué valor puede tomar el S? Más un medio. Perfecto. Yo, por una cuestión de regla memotécnica, empiezo con menos un medio. Constanza, por ejemplo, puso más un medio. Perfecto. Para ella, más un medio significa que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y para mí, menos un medio significa que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es lo mismo. Si empezamos con menos, seguimos siempre con menos. Si Constanza o quien sea empieza con más, siempre empiezan con más un medio. Yo les explico por qué empiezo con menos, porque siempre me olvidaba el valor de M. Nunca me acordaba que era desde menos L hasta L. Entonces me acordaba siempre empezar con menos S para acordarme de que eran con menos L. Es mi regla, me sirvió y así me acostumbré. No es que sea obligatorio empezar con menos. ¿Estamos? Aclaro por las dudas. Entonces, ese electrón que se ubica en un nivel 1, en un orbital S, con una orientación 0, que gira, en mi caso, si quieren, de arriba hacia abajo, eso mismo que es números cuánticos, en configuración electrónica corresponde a 1s1. Bien, vamos al segundo electrón. El segundo electrón va a ubicarse en el mismo nivel, en el mismo orbital, en la misma orientación, pero con sentido opuesto. Fíjense, ahí pusimos uno con un sentido. El que sigue va a ser en sentido opuesto, o sea, mismo nivel, mismo orbital, con sentido opuesto. Para que se ubiquen en la configuración electrónica sería el 1s2. Bien, agoté todas las posibilidades que tenía de combinación con M0 y L0. ¿O no? Ya estamos, no hay otra combinación posible. Entonces, el tercer electrón va a tener, o sea, ya agoté todas las posibilidades. Perfecto, ahora, bien Constanza, n igual a 2. O sea, ya agoté todas las posibilidades con n igual a 1, n igual a 2. ¿Qué valores puede tomar L? Ahora que n vale 2. 0 y 1, perfecto. Porque va desde 0 hasta n-1, o sea, 2 menos 1, 1. Puede valer 0 desde 0 hasta 1. O sea que empezamos con el 0, porque es desde 0. Cuando L vale 0, M, ¿cuánto puede valer? 0, perfecto. También 0. ¿Qué spin tiene? Yo empecé con menos,
en mi caso va a ser menos. En el caso de Constanza, perfecto, va a ser más 1/2. Perfecto. Constanza empezó con más 1/2, va a seguir con más 1/2. Yo empiezo con menos, yo voy a seguir con menos 1/2. Entonces, ese tercer electrón es el que se va a ubicar en el segundo nivel, en el orbital S, y girando en el sentido que yo decidí. De abajo hacia arriba es el menos. Entonces, el litio, la configuración electrónica va a ser 1s2, 2s1. Esto no me lo está pidiendo, es un agregado que yo les puse para que entiendan la relación entre caracterizar los electrones, que son los números cuánticos, y la configuración electrónica. El del berilio va a ser exactamente igual, por lo menos los 3 primeros, y pregunto los números cuánticos y configuración electrónica del cuarto electrón, para que me digan ustedes. 2, 0, 0 y 1/2, 2, 0, 0 y menos 1/2, perfecto, en el caso de Constanza, y Ezequiel contestó con mi forma, que es 2, 0, claro, menos 1/2 en mi caso, más 1/2 en mi caso, 2, 0, 0 y 1/2 en mi caso, o sea, el segundo electrón del orbital S en el segundo nivel con sentido opuesto, o sea, el berilio va a ser 1s2, 2s2. ¿Se entendió algo? Vamos a, acá ya les corto, si no les seco la cabeza tanto. Bien, ¿se entendió alguna duda? Clarísimo, no tan claro. Bien. Una duda, profe. Sí. Esto en la realidad, digamos, ¿cómo se aplica? Es decir, digamos, es una forma de cómo se ordenan los electrones en cada elemento, digamos, de Claro. Una estructura de ordenamiento. Claro, los números cuánticos es básicamente decir, imagínate que hagamos de cuenta que estamos en un aula y es como decir, estás ubicado en la tercer fila, suponete fila, estás ubicado, tercer fila, octavo banco. Eso es decir los números cuánticos. Los números cuánticos es decir, estás en el primer nivel, en un orbital S, en la orientación X, girando de derecha a izquierda. Eso es caracterizar el electrón, los números cuánticos. O sea, es esto que te digo, si estuviésemos en el aula, que estuviésemos en el aula 500, estás en la cuarta fila, en el octavo banco. Entonces, si viene alguien, va directamente a esa aula y te cuenta la fila y te cuenta el banco y te ubica. ¿Estamos? La configuración electrónica lo que te dice es, bueno, a ver, en tal aula hay 500 alumnos, en otra aula hay 20, en otra aula hay 2 y en otra aula hay 1. ¿Estamos? Entonces, en los distintos niveles es más o menos por donde puede estar el electrón. Claro, ¿por qué? Porque no es exacto. El orbital, la probabilidad donde hay más probabilidad de encontrar un electrón, exactamente. Entonces, caracterizar el electrón, números cuánticos es ubicarlo. La configuración electrónica es cómo se van distribuyendo, de manera que se minimice la energía, porque el propósito de esto es que el electrón esté cómodo y que el átomo esté mucho más cómodo, o sea, que tenga los electrones acomodados de menos energía, o sea, mientras más cerca del núcleo, menos energía, a más energía. ¿Se entendió, Pablo? Sí, perfecto. Y el spin sería donde yo me muevo, para donde voy, digamos. Claro, si te moves de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, dependiendo si le pongas primero más o menos. El menos, por ejemplo, en mi caso, siempre el menos le pongo que es de abajo hacia arriba, porque así lo animé en la presentación.
Excelente, muchas gracias, profe. Ahí sí me quedó clarísimo. Perfecto. Bien, si no hay ninguna otra duda, nos vemos mañana. Mañana nos toca a las 6. A las 6 de la tarde. Nos toca primero el práctico, así que mañana seguimos. Así no los torturo más. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana.